Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en su programa Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Queridos amigos, una mesa muy rica, como ustedes ya saben, los viernes es Voces del Periodista, obviamente nacional, pero sobre todo el acento es internacional, en este mundo multipolar que cada vez crece más y avanza ese multipolarismo que será inexorable, más bien que será inevitable, que ya lo es y se van sumando, pues hay que estar atentos de todo lo que sucede. Yo le agradezco al maestro Guillermo Rocafort, quien es representante del Club de Periodistas de México en España, además Premio Internacional de Periodismo, al coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo. Maestro queridísimo, muchísimas gracias, y a través de su voz el saludo a todos nuestros compañeros alrededor del mundo que pertenecen a la Federación. Por supuesto, con nuestra queridísima maestra pilar del Club de Periodistas de México, la maestra Francisca Saavedra, y también, pues por supuesto, de nuestro productor y director general, Maurice Salom George. Agradecemos, como siempre, la inteligencia y el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del muy querido doctor Ondarza Rovira, Rodolfo Ondarza Rovira. Él es científico mexicano, lo saben, neurocirujano y además defensor de derechos humanos, y de nuestra querida, muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien ella sabe mucho de redes y de derechos humanos. Pero bueno, vamos a arrancar, maestros, si les parece, maestros queridos, y sobre todo a ustedes, queridos amigos radio escuchas. Gracias a los controles, a los ingenieros, gracias también a Jonathan Álvarez. Vamos a arrancar. Maestra queridísima Francisca Saavedra, para tener el contexto de lo que está sucediendo en lo nacional y poder enrocar después todo esto con las connotaciones y los aconteceres internacionales. Sin duda, las condiciones actuales, queridos amigos, de convivencia son básicamente sobre filias y fobias por todo. Lo superfluo del dinero y la violencia. Imagínense agregar a todo esto el horrible cóctel a las grandes potencias y la supremacía que tienen o que creen tener. Después decirles a ustedes, por ejemplo, que en el link, en el Twitter, perdónenme, que subí a Twitter, @CelesteSaenzM, toco algunos de los temas que le pido a la maestra Francisca Saavedra nos ponga bien claro, porque al parecer seguimos escuchando en voz de algunos conductores y editorialistas de varios medios que hablan de acuerdos y no de expropiaciones, y esto me refiero al tema del señor Germán Larrea y la 4T. Por otra parte, también se habla de violencia y se olvida precisamente lo que está detrás de todo esto, y que probablemente sean los mismos aquellos que nos ha constatado, al menos por la Corte de Nueva York, que hay una relación o la vía con los cárteles de la droga con un exsecretario de seguridad, ¿no? Imagínense nada más cómo es Genaro García Luna. Entonces, esto fue, y bueno, esas ligas seguramente deben de seguir de alguna manera. Por otra parte, el que hay que cuidar las manos y los movimientos de la Suprema Corte de Justicia, que definitivamente es un evidente apoyo al movimiento golpista en nuestro país. Vamos a ver y a escuchar a la maestra, que ella ha estudiado y ha dado seguimiento a las maneras que hay de elegir y que debemos exigir para elegir a los ministros, para que verdaderamente sean nuestros representantes, que sepan, que sean conocedores, que sean doctos, pero que verdaderamente nos representen. Por otra parte, también vemos como hoy
estarían arribando las tropas de Estados Unidos para, según esto, salvar la democracia en Perú. Imagínense, siguen con este mismo discurso que ya nos dimos cuenta que es totalmente falaz. Pero vamos a, en este contexto, también dar seguimiento, que nos digas, maestra querida, ¿qué pasa con este patrocinio de la OTAN, de estos intereses perversos a esta comunicadora, o no sé cómo llamarle, la señora Denise Dresser, o doctora Denise Dresser, como ella le gusta que le llame, quien se fotografía con nazis y con militares de un país que está torturando gente desde hace muchos años, que eso no lo mencionan. Entonces es importantísimo que nos digan esto. En el contexto también de la cuestión económica, los maestros en la parte internacional, ligar todo esto, porque fíjense, amigos, ya sabemos que el Senado de los Estados Unidos aprobaron suspender el límite de deuda federal hasta el 2025. Y recordemos que es una deuda tremenda de 31.400.000.000.000 de dólares. Esto lo aumentaron. Aquí lo tremendo es que esto va a aumentar la deuda soberana, que seguramente tratarán de hacer un tipo FOBAPROA para que los contribuyentes norteamericanos y el resto del mundo también se hagan cargo de ello. No sé qué nos puedan decir y nos van a decir los maestros, también estar atentos, algo que el maestro Guillermo Rocafort nos ha alertado desde hace tiempo sobre los submarinos nucleares en Gibraltar, qué tiene detrás, también cuántos accidentes ha habido, qué ha pasado, que nos hable de España, qué pasó con esta situación de las elecciones que se dieron y que no lograron un punto, pero que va a haber nuevas elecciones a realizarse el próximo día 23 de junio, de estas elecciones autonómicas y municipales españolas el pasado domingo 28, me parece que fue la fecha. También hay cosas en Sudáfrica, los BRICS, ya el movimiento y el crecimiento desde otras vertientes, queridos amigos. También temas súper interesantes que nos van a ligar los profesores Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y por supuesto Ceci Tapia. Adelante, maestra Francisca Saavedra, te escuchamos. Arranque el programa, por favor, maestra querida. Hola, güeras, mi querida Celestita de mi corazón y mis amigos en la mesa, el guapo del maestro Rocafort. De veras, se están perdiendo la gran oportunidad. Véanlo en la noche en YouTube. Al ratito vamos y también el maestro Diego Papalardo, los dos muy guapos. Sí, el maestro Papalardo, además de guapo, yo no sabía que es historiador, entonces va a sacar unas historias terribles cuando menos de nosotras. Bueno, yo te cuento rápidamente. Perdón, pero hablando de guapos, también hay que poner lo nacional, el doctor Rodolfo Ondarza y el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Por supuesto, Ceci Tapia, pero estábamos hablando de los caballeros. Y tú, maestra queridísima, adelante, perdón por la interrupción. Sí, ya ves que yo coqueteo con los señores, acomodé lugar. Bueno, pues se contaba, en tanto el señor presidente intentaba hacer un acuerdo con el segundo hombre más rico de México para que le prestara al pueblo de México y a su proyecto tranviario, del tren, por todo el sureste del país, pues los periodistas tratando, y editorialistas y los opinadores profesionales tratando de ganar la nota, empezaron a hablar de expropiaciones que íbamos a hacer Venezuela, que se estaban comiendo todas las cosas de la inversión de privados nacionales o extranjeros. Entonces, por querer ganar la nota, hablaban de expropiación, cuando realmente lo que estaba haciendo el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era apretarle un poquito la tuerca al señor rico para que nos prestara 124 kilómetros que necesitamos de vía para unir los océanos, paralelo casi al canal de Panamá. Pero bueno, Germán Larrea aceptó porque pues realmente él ganó, porque las cosas bien hechas gana todo el mundo, y ahí él ganó 8 años más de manejar esa concesión, porque es un tema de concesión, no es propietario de nada, no nos está haciendo el favor, estamos suspendiendo esa región y ahí está parada la Marina.
Eso es por una parte, pero lo que más me preocupa grandemente, por eso hablaba yo de violencia, son los asesinatos, secuestros y hechos violentos contra autoridades en el interior del país o contra sus parientes. Por ejemplo, ayer mataron al primo del gobernador en Guanajuato y luego secuestraron a un primo de la familia Monreal en Zacatecas. Y luego hace poco uno de los supervisores de puertos que se trasladaba a Colima, lo detuvieron, lo secuestraron y lo liquidaron. Esto se me hace como una especie de reproche de estos grupos criminales que reclaman los apoyos que en otras administraciones tenían, pero que ya les advirtió el señor presidente que se acabó. Ya no hay acuerdos de ningún tipo y que, pues ni modo, estamos viviendo esas cuotas de dolor y de sangre y de muerte, pero hay que apretar un poco a modo de que no sean los que controlen el flujo de ir y venir por todo el país, pero aparte todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales y la vida diaria de muchas regiones del país. Entonces, qué bueno que ha adoptado esa actitud, parte de lo que tiene como estrategia en el programa de seguridad del señor presidente. Ya casi estamos por irnos al corte y les cuento rápidamente que la Suprema Corte de Justicia, apoyando a la oposición, puede intentarlo todo. Por ejemplo, la First Majestic Plata, una minera canadiense, consiguió un amparo y ese amparo le permite seguir operando cuando tiene un adeudo con el sistema tributario de México de más de 100,000 millones en impuestos. Por eso este tipo de de auxilio que brindan a los deudores, ya encontramos nosotros la forma de elegir a ministros que verdaderamente, de la Suprema Corte, que verdaderamente sean nuestros representantes verdaderos. ¿Qué te parece si vamos al corte y te cuento el tema final al final? Me encanta, maestra querida. Vamos a un corte y regresamos, amigos. No nos tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, escuchando su programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Mandamos abrazos a todas las frecuencias radiales que nos retransmiten de manera diferida, también a través de la red, como es el caso desde hace muchos años que lo hace Radio La Nueva República. Un abrazo, maestra Mona Lisa, tan querida. Ojalá pronto te tengamos en los micrófonos también, recordándote, haciendo un paréntesis, al maestro Jorge Saldaña. Un abrazote para todos ustedes, amigos de Radio La Nueva República, y por supuesto a toda nuestra casa que es Radio Cañón, que nos transmite en vivo. Bueno, pues adelante, maestra Francisca Saavedra, te seguimos escuchando. Sí, para culminar en el ámbito nacional, pues te digo que se han quejado todos, sobre todo del bloque opositor y los medios masivos más importantes del país, desde el primer día sobre la conducta y la forma diferente, porque sí es una forma diferente de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, y entonces lo acusan de que está en campaña, pero pues es que no le ha quedado de otra. Él está motivado por un proyecto que trae planteado y que más o menos va dándonos frutos, y que por eso sigue la gente, como dices tú, haciéndole valla y tirándole flores y queriendo estar cerca. Bueno, por último te decía, yo no sé si el viaje de la señora Denise Dresser, porque Ucrania y la OTAN y seguramente el gobierno de los Estados Unidos hicieron un grupo de periodistas latinoamericanos para llevarlos a aquella zona del mundo, y la señora, hasta donde sé, es estudiosa, es investigadora, es metiche, es chismosa, es columnista mañosa, es tendenciosa, su crítica es sesgada, etcétera, pero es una buena persona, ¿eh? Quiero decirte que esta señora se subió a ese grupo de periodistas y yo no estoy muy segura que sea un viaje de análisis, de investigación, sino más bien es propagandístico.
No sé si cómo le esté yendo en la guerra, calculo que no muy bien. Rusia es una potencia, Putin es un hombre muy decidido, entonces a lo mejor va perdiendo y necesita que le echemos porras aquí en Occidente, aunque de repente ellos piensan que no somos Occidente. Pero en fin, esta señora está por ahí, está presumiendo ahora, creo que están haciendo la traducción de su entrevista con el señor líder, Zelensky. Y por último te cuento que llegaron las tropas, una avanzada de tropas de varias dosis que le van a inyectar a la democracia peruana para salvarla. El Congreso local autorizó las maniobras y ejercicios con policías y ejército peruano. Claro, aprenderán del manual de represión contra el pueblo como acostumbra Estados Unidos para secuestrar la soberanía ajena. ¿Qué pensarían los incas? Yo creo que se han de estar revolcando ahí por Machu Picchu de tristeza, de saber que han llegado estos condenados gringos a ayudarles a contener a su país. Además oí un comentario muy interesante de un congresista negro, sudafricano, que decía que por qué iban a impedir la entrada de Putin a la reunión de Sudáfrica, porque es un criminal de guerra y no sé qué tanto, que si no se recuerdan de tantos muertos que ha dejado Estados Unidos por Irak y por un montón de regiones del mundo, y a ellos sí los reciben con bombo y platillo. Qué poco equilibrio político, mundial y diplomático, qué tristeza. Bueno, pero de eso nos va a platicar el maestro guapo que todo lo sabe. Bueno, ahí Gracias, maestra Francisca Saavedra. Yo les daría a los maestros, al maestro Diego Papalardo, maestro querido, tú con el sentir que tienes de todos los compañeros que pues en varios continentes forman parte de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, tú como coordinador general, el pulso lo tienes muy a flor de piel, y por supuesto el análisis de un economista de la talla y reconocimiento del maestro Guillermo Rocafort es bien importante. No sé qué introducción nos quisieras hacer para tocar este tema de la cuestión económica de la Cámara de Representantes, para poder dar paso a hacerle alguna pregunta al maestro Guillermo Rocafort. Te escuchamos con atención. Muy buenas tardes, licenciada, al resto de los integrantes del panel, que todos son amigos, y también a nuestra audiencia que, como siempre decimos, programa tras programa continúa fiel, leal, porque sabe que aquí hay contenido no solamente informativo, sino analítico, creemos de primer nivel, o por lo menos tratamos de que sea de primer nivel. Dicho eso, efectivamente esta semana que está concluyendo a nivel internacional ha traído como uno de sus temas muy importantes y clave en lo que está sucediendo en los Estados Unidos con la elevación de lo que se llamaba el techo de la deuda. Nosotros sabemos porque así la objetividad del cientismo social lo determina, que cuando se trata de temas fundamentales y determinantes del geopoder de Washington, pues no hay bipartidismo, sino unipartidismo. En esta semana se ha aprobado en el Congreso de Estados Unidos precisamente extender hasta el 2025 la deuda, ¿vale? La deuda, con lo que esto va a implicar agregarle más deuda al contribuyente estadounidense, como usted lo dijo, maestra Celeste, al inicio, y va a traer consecuencias también, no solamente al actual presidente Biden, sino también al subsiguiente y al resto del mundo. Esto está concatenado en el concierto internacional con lo que puede pasar a través de las hiperrecesiones que podemos tener en las distintas partes del mundo, y además también está concatenado con el devenir del conflicto militar ruso-ucraniano. Aquí tenemos la presencia del maestro Rocafort, quien desde su conocimiento y sapiencia, porque es un doctor en economía y además es un experto de la política doméstica de Estados Unidos, él nos va a comentar ciertos elementos o ciertas situaciones que se producen dentro de los Estados Unidos, y nos va a hablar también, como usted muy bien lo dijo, maestra Celeste, nos va a hablar de lo que está pasando en lo que se llama el viejo continente. Muchísimas gracias, maestro Papalardo, por la presentación y la pregunta. Por supuesto, también muchos saludos a la maestra Celeste y a todos los magníficos compañeros de esta mesa. Gracias, profesor. Gracias.
Y por supuesto, como bien ha dicho Diego, a nuestra dignísima audiencia, que desde luego sabe dónde informarse y sabe de alguna forma nutrirse de esa información también financiera tan importante en los tiempos, en la contingencia presente, ¿no? Donde todo parece tan complicado, pero hay que buscar siempre luego traducciones o reflexiones que sean sencillas de entender por la gente, digamos, como decimos en España, del común, que le interesa saber, pero que muchas veces no ve porque todo hay un humo, hay que disperso, una tela de araña que le impide verlo. Yo simplemente querría hacer un análisis con respecto a este pacto en el que parece que el mundo ha respirado aliviado, no es nada más que un arma de doble filo, porque Estados Unidos se reafirma en su modelo especulativo, en su modelo de usura y en su modelo de deuda. Además, es un pacto que, como bien ha dicho el maestro Pappalardo, va de la mano de un unipartido que hay allí. En estas cuestiones se ha unido la mayoría de los republicanos y los demócratas. Es decir, hay una univisión en ese sentido que va a suponer una importante reducción del gasto social, que esto es lo que tampoco se está diciendo, lo cual va a intensificar la recesión económica de Estados Unidos, ¿no? Me gustaría también añadir que Estados Unidos hay que recordar que tiene una balanza comercial estructuralmente negativa, es decir, importa casi el doble de lo que exporta. Eso es un modelo de déficit de balanza comercial y, por tanto, de endeudamiento, de deuda. Es decir, todo apunta a que ese gran problema estructural se va a intensificar. Es decir, todos son, podemos decir claramente, cuidados paliativos para que de alguna forma sobreviva una economía que es fuertemente especulativa, que se basa en fondos buitre y también en sus paraísos fiscales, ¿no? Por lo tanto, ya como conclusión a la pregunta que se me plantea, considero que esa deuda al final va a ser trasladada al conjunto de la sociedad mundial, ¿eh? Y esa economía de dólar no es nada más que una expoliación, una forma de expoliación y de colonización del conjunto de la economía. Ellos nos están externalizando sus problemas económicos con el tema de la deuda y la inflación y va a ser precisamente en ese contexto de lucha del mundo unipolar y el mundo multipolar que está surgiendo, donde de alguna forma aquellos que no compartimos este modelo de economía usurera podemos ver una especie de vía de salvación para que no nos endosen la deuda con la que están financiando su industria armamentística y donde no hacen nada más que exportar problemas y guerras en los 5 continentes, que es lo que se ha dedicado a hacer Estados Unidos prácticamente de su fundación. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Pappalardo. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos, porque vamos a preguntarle al profesor qué va a pasar con el sector industrial clásico de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando y qué se viene a un mediano plazo, o más bien a un corto plazo? Vamos al corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Estamos escuchando al profesor Guillermo Rocafort y al profesor Diego Pappalardo. El profesor Diego Pappalardo, quisiera yo escuchar a través de su voz, porque usted enriquece los conceptos y las ideas, sobre esta duda que tenemos muchos sobre qué va a pasar con el sector industrial clásico de Estados Unidos, que se contrajo por el 7º mes consecutivo, también por esa doble crisis de la deuda de inflación, y bueno, también por todo lo que se mueve internamente con la vivienda y toda la inestabilidad política y todo lo que es como la disminución de la imagen y la presencia de Estados Unidos como un gendarme mundial, una pérdida de identidad como un líder moral que ahora presenta una cara opuesta, porque no que la presenta, él presenta y quiere seguir presentando la misma, pero que se ha caído y que ahora el mundo lo reconoce totalmente de una forma 180 grados distinta. Lo escuchamos, maestro Diego Pappalardo. Adelante. Muy amable, licenciada. Usted mismo lo dijo, la lucha que se da, o una de las fases de la multilucha que se da en los Estados Unidos entre las élites y las distintas clases o segmentos sociales de los Estados Unidos, tiene también como nuclear, como fundamental, la puja entre reindustrialismo y postindustrialismo.
El reindustrialismo es precisamente el restablecimiento de la economía real, la economía física sobre el sistema de las finanzas, donde la especulación no va a primar, donde va a haber una reactivación integral de la economía, donde el ser hombre, las familias y los estados, ¿vale?, van a poder sustanciar sus procesos económicos mediante la conformación de un sistema económico nacional que brinde beneficios económicos y sociales en forma transversales. En Estados Unidos, dentro de las élites precisamente que hoy están tratando de controlar el devenir de la superpotencia en declinación, hay una facción que es reindustrialista y la que políticamente o visiblemente la encabeza el señor expresidente Donald Trump. Si nosotros, los mexicanos, los españoles, los argentinos, brasileños y tantos otros pueblos del mundo, abogamos por el triunfo del reindustrialismo, pues nos va a permitir a nosotros en nuestros países tener una democracia amplia social y que las clases medias continúen con su ascenso y las clases bajas dejen de ser bajas, dejen de ser pobres y recepten los beneficios que son propios de las capas medias socioeconómicas. Decía que en Estados Unidos va a triunfar, en mi opinión personal, el reindustrialismo y que lo encabeza políticamente, repito, el expresidente Donald Trump, y esto va a permitir que Estados Unidos dé un ejemplo al mundo sobre el resurgimiento precisamente de las capas industrialistas o reindustrialistas con la finalidad de pausar la hegemonía del postindustrialismo que pretende, ¿vale?, o que promueve una determinada facción de la superélite mundial. Deseo preguntarle aquí al profesor Rocafort sobre precisamente cuáles son sus puntos de vista sobre este tópico, si habrá o no un resurgimiento de los Estados Unidos y si el factor que lo emprende va a mantener una asociatividad gradual con otros estados que también precisamente tienen enfoque reindustrialista. Y a su vez, preguntarle también, Guillermo, si este camino colapsante sistémico integral en el que están en estos momentos los Estados Unidos va a determinar irreversiblemente, y ya no el colapso, sino la defunción de un sistema de administración de poder holístico que no acepta, recordamos, en el orden internacional, el juego de suma no nula. Esto es, que desde el geopoder localizado en Londres y en Washington, no se acepta que el resto del mundo tenga los beneficios, sino que prácticamente todos los beneficios vayan hacia esta doble metrópolis, repito, que está ubicada en los Estados Unidos e Inglaterra. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Macho Papalardo. Yo creo que su pregunta es en sí casi un completo planteamiento de filosofía económica y política, porque resume a la perfección la situación en la que estamos viviendo, y es muy importante que el oyente tenga claro estos conceptos de lo que supone el sometimiento de esta dictadura financiera a la que nos aboca esta oligarquía financiera que está instalada en Wall Street, en la City londinense, y sobre todo está haciendo daño al pueblo estadounidense. Eso explica ahora mismo los altísimos índices de adhesión que tiene el presidente Donald Trump, porque el presidente Donald Trump, digamos, está reforzado por esas clases medias y populares que se ven expoliadas sistemáticamente por esa oligarquía financiera que tanto daño está haciendo a su propio pueblo, ¿no? Es cierto completamente que esa reindustrialización es lo único que puede garantizar una prosperidad económica para las clases medias y las clases bajas, porque ya sabemos a lo que nos conduce este sistema de expoliación y de usura de las oligarquías de los fondos buitre, que es a depredar económicamente. Por lo tanto, lo deseable, y yo creo que posiblemente sea lo que suceda a partir de las próximas elecciones, es un golpe de timón por parte del electorado estadounidense, viendo el fracaso de Biden, al cual le han colocado allí precisamente los fondos buitre de Wall Street, así que hablaron en estos términos. Eso permitirá efectivamente que se regenere esa industria tan necesaria, porque Estados Unidos ha sufrido unos grandes procesos de deslocalización industrial en todos los confines del mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que haya de alguna forma una coordinación de la reindustrialización en otras naciones del mundo y sobre todo en el continente
en América, vamos a decir, de habla española y también, sobre todo, también en la Unión Europea, y que esto nos sirva a que se cambien esos planteamientos de la City y de la isla de Manhattan que tanto daño nos están haciendo, porque realmente ellos, la oligarquía no tolera a la clase media ni a la clase trabajadora. La quiere expoliar a toda costa y no están dispuestos a repartirse las plusvalías. Y esto es una cosa que tenemos que tener bien claro. Los procesos de concentración de riqueza se producen con los sistemas de usura de la City de Manhattan, que es llevar al resto de la población al hambre. Y lo que hace falta es una armonización, como bien ha dicho el maestro Pappalardo, una coordinación de políticas de reindustrialización en todas las naciones que pretenden ser libres y, sobre todo, que tengan el afán de llevar prosperidad y desarrollo social a nuestros jóvenes y a toda nuestra población. Maestro, profesor querido, decíamos, de acuerdo a todo esto que comentan ustedes, cómo este complejo del poder se siente incómodo y nervioso y está procurando por todos los medios posibles, todas las medios y medidas posibles, ralentizar o eliminar el proceso de la multipolaridad, aplicando, entre otras medidas, una amenaza de una guerra, una tercera guerra mundial, que sería, por supuesto, nuclear. Te pregunto sobre este tema que también tú nos vienes alertando como un ejemplo, profesor Guillermo Rocafort, de estos submarinos en Gibraltar y el riesgo nuclear. Si fueras tan amable en compartir con nosotros, ya que es un tema que tú tocaste precisamente el día de ayer, de aquel lado del continente, en España precisamente, que nos pudieras alertar un poquito sobre esto y cómo van, y para abreviar un poco porque nos está comiendo el tiempo, cómo van las cuestiones y cómo impactan estas elecciones autonómicas municipales en España, para que no dejemos fuera el tema de Sudáfrica y los BRICS, para poder tener un entorno muy, muy completo en tu voz. Te escuchamos con mucha atención. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste. Voy a intentar ser lo más breve posible. Yo quiero antes de nada agradecer a Voces del Periodista que nos dé voz a los patriotas españoles, que denunciemos esto en todo el mundo de habla hispana, el mundo latino, porque verdaderamente es vergonzoso cómo el mundo unipolar está utilizando a España, en concreto su base, la base que tiene esa colonia que tenía que ser descolonizada, como una base logística y una base de reparación de submarinos nucleares de la OTAN. Nos están exponiendo y nos están utilizando como escudos humanos, y eso es verdaderamente vergonzoso. Precisamente los medios españoles, que están todos o casi todos controlados por los fondos buitre, no se hacen eco de esta realidad, y tenemos que agradecer a Voces del Periodista, que es un medio libre e independiente, que nos dé voz. Realmente hay que reconocer que es un completo desastre, porque esta misma semana, ahora mismo hay un submarino nuclear, que es el HMS Triumph, que es una verdadera chatarra. Está siendo reparado. Los reactores de los submarinos nucleares británicos tienen multitud de fugas, han tenido muchísimos accidentes. Realmente sus ensayos son un peligro, porque el último que hicieron en el 2017 casi le tiran un misil a Florida, a Estados Unidos. Es que realmente ni siquiera los simulacros son capaces de hacerlos de una forma, digamos, que no sea un riesgo para el conjunto de la sociedad. Vivimos en una situación de máxima tensión y parece que lo único que hace el mundo unipolar, es decir, el mundo anglosajón, Estados Unidos, es exponernos y arrastrarnos a la Unión Europea. Están como locos para que nosotros seamos los que recibamos los golpes. Y es una vergüenza ver esos submarinos y también constatar cómo las autoridades españolas, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ninguno protesta, porque están todos subyugados por ese mundo unipolar. Y desde luego muchas gracias a Voces de Periodista por permitirme denunciar esta realidad. Yo en mi cuenta en Twitter pues he puesto un hilo donde precisamente destaco el riesgo que supone, porque a mí lo que me interesa como patriota español es que mi población no esté expuesta a estos riesgos nucleares, porque realmente están trasladando las bases a Gibraltar, y Gibraltar es un puerto de pescadores, es que no está preparado para eso, ¿no? Y rápidamente, no sé si me da tiempo para hablar un poquito de las elecciones, maestra Celeste, ¿tenemos tiempo? Maestro querido, estamos ya para unos segundos de irnos al corte, y bueno, si quieres avanzar algo, porque los segundos ahorita no sé, son muy valiosos, adelante. Sí, simplemente decir que, bueno, hemos tenido un proceso electoral de lo más sorprendente, pero es que no ha finalizado todo, porque es que ahora nos hemos sorprendido que ahora, en medio del verano, en lo peor del calor, a temperaturas de casi 45 grados, vamos a tener un proceso electoral, digamos, de carácter general, que es algo verdaderamente inédito en España y que demuestra un poco
el enloquecimiento en general de la situación política en España, que luego podré explicar con más extensión para que nuestros hermanos argentinos y mexicanos se enteren del desquiciamiento que está llevando la política a la Unión Europea. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Profesor Guillermo Rocafort, si nos pudieras comentar algo de Sudáfrica, los BRICS, todo esto, lo que implica el multilateralismo creciente. Te escuchamos, adelante. Pues voy a ser muy breve porque para mis compañeros de mesa que puedan hablar, es una esperanza para el mundo. No solamente esta cumbre del BRICS, va a haber una cumbre de África con Rusia en San Petersburgo en los próximos meses, que es impresionante. Rusia ha prometido enviar a Kenia 50.000 toneladas de cereales. Entonces, eso demuestra efectivamente esas nuevas posibilidades que se están viendo, que están sobrepasando a este occidente totalmente rendido a Zelensky, que es un completo horror, y que demuestran que desde la cooperación y las relaciones y el respeto del derecho internacional se puede construir un mundo donde haya un espacio para todos de paz y de prosperidad. Y muchísimas gracias, Celeste, por la oportunidad que me dan de hablarle a... Al contrario, es un honor, profesor, al contrario. Bueno, pues para este cierre del tema internacional, yo le pediría de favor, con esta brevedad que nos obliga por el tiempo, profesor maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo que usted quiera agregar sobre este tema que me comentó antes de entrar al programa, sobre esta gente de Denise Dresser, porque así ya se le llama, o se le conoce al parecer. ¿Qué nos puede compartir con esto? Rápidamente, Celeste, bueno, nada más agregar un detalle de fondo. Si la negociación de la deuda, si bien los dos partidos trabajan al unísono del sistema, hay una cuestión de fondo. Es decir, aquí está la disputa de las elecciones norteamericanas y la aprobación del presupuesto es política pura. Y lo que estamos viendo por anticipado es el inminente triunfo de los representantes y del Senado en las próximas elecciones. Esto es muy importante porque tiene en su dirección lo que proponen los compañeros y que tanto combatimos y reclamamos en México, la reindustrialización del país. Pero frente a esto, lo comentaba al inicio del programa la maestra Francisca Saavedra, es decir, la violencia que se está registrando en el país, hay que explicarla, hay que razonarla, y lo que tenemos enfrente nosotros es Rápido y Furioso, en su edición 2. Rápido y Furioso fue el gobierno de Obama que envió a fortalecer a los cárteles con armas, y en esta nueva etapa lo que se está haciendo en México es crear las condiciones para revertir lo que es la neutralidad de México, la neutralidad de Argentina, de todos los países que nos oponemos a la guerra y a las sanciones contra Rusia. Y eso fueron un grupo de periodistas, entre ellos el de la representante de la silla rota y la señora Denise Dresser, en representación como corresponsal de guerra de la OTAN y de Televisa. Anoche la vimos media hora hablar, ¿sí?, haciendo una campaña para adelantar el supuesto triunfo de la ofensiva ucraniana. No hay tal triunfo, no hay tal desmoralización de las tropas rusas por anticipado. En el propio Estados Unidos, el secretario, el que tiene el mando de las tropas norteamericanas, ya ha puesto en duda que no va a haber ningún triunfo de una ofensiva. Entonces, el papel que hicieron estos periodistas mexicanos, en particular con el exhibicionismo de la señora, es lo único que está buscando, es una promoción, como ya hemos conocido otras. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena.
Muy importante su comentario y se lo agradecemos mucho. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te escuchamos con mucha atención, tú has dado seguimiento a este tema de la estafa de unos 5,000 millones de pesos que se ha dado en el Estado de México. Te escuchamos con mucha atención, doctor Rodolfo Ondarza. Buenas tardes, querida Celeste, buenas tardes, colegas, y buenas tardes a la audiencia. La periodista independiente mexicana María Teresa Montaño Delgado, en conjunto con el consorcio formado por Forbidden Stories, publica en el diario británico The Guardian el impresionante esquema de estafa realizado en el Estado de México entre 2018 y 2022 por unos 5,000 millones de pesos durante el gobierno priista de Alfredo del Mazo. En ellos se encuentran involucrados diferentes instancias y dependencias como la Secretaría del Campo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, así como diversos funcionarios priistas, entre los que se destacan Erika Sevilla Montes de Oca, actual presidente del partido en dicho estado, por supuesto al PRI, y la candidata Alejandra del Moral, expresidenta del PRI en el Estado de México y candidata de la coalición Va por México, PRI-PAN-PRD, a la gubernatura del Estado de México. 9 de los 40 contratos citados por Montaño se relacionan directamente con Alejandra del Moral, siendo titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, cuya misión teórica debería ser la de combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. Diferentes miembros del PRI involucrados en la estafa del Estado de México son personajes directamente involucrados en la campaña electoral de Alejandra del Moral, expertos y doctos ladrones, listos para dar otro golpe con Del Mazo. El prianismo en México tiene una larga tradición negra de genocidio y saqueo. La pregunta obligada para Alejandra del Moral es si sabe a cuántos enfermos dejaron morir al robar 5,000 millones de pesos, cuántas personas quedaron sin comer o sin techo. Esto no es ser valiente, esto es ser ladrón y genocida, además de cínico. ¿Es cuánto? Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te agradecemos enormemente. Ceci Tapia, Ceci querida, ¿qué encuentras tú en las redes? Tú como una persona que da seguimiento a las redes y también de derechos humanos, ¿qué nos quieres compartir? Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros. Pues el tema está puesto. Primero en México, vamos a platicar el día lunes, tenemos elecciones el 4 de junio para 2 estados de la República, el Estado de México y Coahuila, y bueno, finalmente es una fiesta democrática carísima. Este año se ha peleado mucho por la democracia, por los costos, por el dinero, se han peleado las instituciones. Yo creo que los ciudadanos, en honor a todo esto, deben salir a votar, salir a ejercer su voto, su derecho ciudadano de elegir de esta democracia que tan caro le está costando al país, no hoy, sino siempre, y que bueno, finalmente lo que se está buscando es la transparencia total y por supuesto que se haga valer el voto ciudadano. Y esto es, bueno, hablando un poco de lo que es las redes sociales en México, y la otra parte que es muy interesante que los maestros han platicado respecto a lo internacional y que no hemos visto es este cambio de paradigma económico que se está haciendo y que mucho se ha intentado hablar, pero en las redes sociales aún no está apareciendo qué es lo que va a hacer, porque es imposible creer que si Estados Unidos iba a entrar a un default no lo hayan visto todos los economistas. No, esto tiene que ver con el cambio económico, el cambio que se quiere hacer a las monedas o criptomonedas o estas monedas electrónicas, y que finalmente estamos distraídos los ciudadanos, no solamente con los temas de alguna política, inclusive de la guerra, porque ellos ya tenían un paso muy adelantado en todo este tema, y que bueno, finalmente el grupo de BRICS y Rusia están haciendo la diferencia para que ellos pues no se salgan con la suya y finalmente no nos carguen estos costos financieros de hacer las monedas electrónicas o de romper el sistema financiero en México y en el mundo, que nos cueste a todos los ciudadanos. Y bueno, la otra parte que ya Celeste, que es lo más importante, decíamos que la justicia es un derecho humano, no solamente en México, sino en el mundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en pleito con el presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, no es moda. Esto ha sido durante más de 20 años que se ha peleado justicia. No se trata de apoyar al Ejecutivo Federal, ni tampoco de apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es aquí donde se ha perdido la visión. Se trata exclusivamente de que México tenga la justicia que merece, con
el Estado de Derecho en el que se ha formado, inclusive con sangre de nuestros antepasados. Bueno, con esto quiero cerrar, querida Celeste, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues agradecemos a todos nuestros queridos amigos que desde las redes nos apoyan. Gracias a Radio La Nueva República, que nos retransmite a las 9 de la noche y después de las mañaneras. Gracias, Río Sanamá. Gracias, Jaime Rivera. Gracias, compi querido 1570. Gracias a Gustavo, Quique Gavilán 36, Gustavo Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos aquellos que están dando RT y que distribuyen y fomentan, así que nos escuchen. Pedro Romero, Gama Barrada, Sergio Valdés, Graciela Mantema, Andrea López Obra, Fernando Acosta, Conciencia Colectiva. Gracias, Jonabeth Martínez, Pablo Martínez, Ricardo Ramírez T, muchísimas gracias, Jaime Morales, muchísimas gracias, Juan Carlos Vázquez, Pip, Diana, muchísimas gracias, Tasha Ramos, Diego Bonilla, gracias a Boni Casbonis, gracias Miguel en la Odisea, Lulú, Miguel Samper, gracias a Carlos Aguiar, muchísimas gracias, Dianita Segundo Tobar, muchísimas gracias a Filipo Cádiz, Octavio Vélez Asensio, gracias a José López Pata, gracias a CS, gracias Elena Edmond, muchísimas gracias a todos ustedes y todos los demás que no dije, perdónenme, beso corazón para ustedes, gracias y sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias.